El vigente campeón de Liga, el Fútbol Club Barcelona, debuta este fin de semana en la Liga. Lo hace el domingo en el Martínez Valero frente al Elche. Enseguida analizamos lo que puede dar de sí ese partido. El 11 titular, que por supuesto va a estar condicionado por las vacaciones que han tenido los mundialistas. El Barça tiene muchos campeones del mundo en una temporada en la que el Barça se ha reforzado con Anthony Gordon, con Adeyemi, por supuesto con uno de los nombres del verano, con Rodri, y también con el regreso de Joao Cancelo, y que todavía tiene pendiente el 9, la historia del 9, de la que enseguida también hablamos. Pero un Barça de garantías que espera conseguir su primera victoria en Liga y revalidar título. Lo hablamos con Gemma Soler, con José del Valle y con Rodra. Gemma, empiezo por ti. Sensaciones de cara a este debut, cuál puede ser también el posible 11 titular. Enseguida repasamos también cuál puede ser ese 11 ideal, ¿no?, del Barça que todos tenemos más o menos en la cabeza. Pero cuéntanos cómo se está preparando el Barça para ese debut tan esperado el domingo. Hola Ana, ¿qué tal? Saludos muchachos. Pues se está preparando con mucha ilusión, más allá que sea un inicio de temporada atípico, que los internacionales, el grueso de la selección española se ha incorporado tarde, es decir, el eje también del Barcelona llega tarde y no llega rodado a este inicio, un desplazamiento difícil de un equipo que sufrió mucho para salvarse, vivió una gran primera vuelta y luego sufrió muchísimo para salvarse, como es el Elche. Es un desplazamiento de esos trampa. Ya vimos, ha tenido una pretemporada relativamente buena, diremos, el Barcelona, pero no ha tenido ninguna prueba de fuego, y también tampoco podemos poner en contexto lo que vimos en el Gamper, yo creo que es el partido que he pasado más calor en mi vida, los jugadores también, y la verdad que se vio poquito de fútbol, pero sí algunos destellos de calidad ahí. Entonces hay ilusión, se confía mucho en Hansi Flick, se es consciente que se han perdido 54 goles, pero se va a intentar suplir de momento sin un nuevo puro, más allá de Hamza Abdelkarim, al que situamos en este 11, es el máximo goleador de la pretemporada, también marcó en el 11, es muy joven, no se le puede poner mucho peso en sus espaldas, pero lo está haciendo realmente bien, así que situamos a Joan García en portería. Yo creo que Balde le va a ganar la partida a Cancelo, que recién acaba de llegar. Gerard Martín, yo creo que va a ser, bueno, puede ser Koundé, puede ser Cubarsí, yo creo que lo normal es Cubarsí, y no me consta, es verdad que tiene pocos entrenamientos, pero podría estar ahí. Yo también sitúo a Eric García ahí. La situación de Koundé es complicada porque ya le ganó la partida el año pasado a Eric García, tampoco lo vimos en el Gamper, vamos a ver qué pasa con el futbolista francés. En el centro del campo, esta podría ser una opción, Marc Bernal con Fermín y con Xavi Espart en su posición natural. Es verdad que lo ha hecho muy bien en pretemporada, también lo puede jugar de lateral, y en la delantera Hamza como 9, Rafinha y Lamine Yamal. Yo ahí me inclino también a pensar, como te decía, de que puede estar un Cubarsí en el eje de la zaga, puede haber un Pedri Gavi en el centro del campo, un Olmo también de falso 9 y en la delantera. Así que hay muchas variantes, hay muchas incógnitas. No hemos escuchado aún a Hansi Flick en conferencia de prensa, lo va a hacer mañana, y ahí podemos salir de dudas en esos últimos entrenamientos para ver cuál es realmente físicamente el estado de la plantilla. Pero te diré que hay ilusión, hay ganas, hay hambre. Es una plantilla muy joven, que es verdad que han ganado mucho en doméstico los 2 últimos años y en el Mundial, pero tienen ganas de seguir consiguiendo títulos. Bueno, pues vamos a ver, porque ahí está, ¿no?, la Champions como el gran objetivo, que además lo reconoció el propio Hansi Flick de cara a esta temporada al finalizar la pasada. Un Hansi Flick que bueno, continúa al frente de este Barça, tercera temporada, y que prácticamente va a acabar su carrera, porque él lo pidió así, al mando de este equipo. Vamos con José del Valle. Veíamos el 11 titular en otro día en el Gamper, que puede haber algunos cambios ahí con respecto al 11 del Elche, por lo que decía Gemma, pero vamos con el 11 tipo, el 11 que veríamos, ¿no?, el 11 de gala, aunque hay que matizar algo, lo vamos a ver en pantalla. Muchos van a mirar al centro del campo, donde el Barça tiene un montón de variantes. Ahí también estaría, por supuesto, Rodri, pero fíjense los nombres, ¿no? Sobre todo arriba, quizá todavía falta ese 9 que está buscando el Barça en el mercado. Anthony Gordon puede estar ahí perfectamente, ya tuvo además minutos en el Gamper como delantero centro, pero viendo este 11, viendo las sensaciones que deja el Barça, por supuesto con ese nombre de Rodri en mayúsculas también, José del Valle, ¿qué esperas de este Barça? ¿Cuál va a ser ese 11 ideal? Y sobre todo, ¿hacia dónde va a ir esta temporada el conjunto culé? El Barça tiene una gran ventaja, colectivamente es una certeza.
Sabemos a lo que juega este equipo, que viene de ganar 2 ligas de manera consecutiva y encima jugando muy bien. Después, los nombres en el 11 pueden cambiar, Ana, pero para mí la virtud de Hansi Flick es que independientemente de los intérpretes, el equipo mantiene una identidad de juego que le ha llevado a regresar y competir de buena manera en Europa, a ganar no nada más 2 ligas, sino también 2 supercopas, una Copa del Rey. Habiendo dicho eso, Ana, para esta nueva temporada, con lo que hoy tiene el Barcelona, para la Champions no le alcanza. Ya Gemma recordaba los 54 goles que ha perdido el Barcelona en este mercado de transferencias. El problema es que los futbolistas que han llegado a día de hoy son jugadores muy buenos, pero con características distintas. Adeyemi, un buen extremo, que te gana duelos individuales, pero la temporada pasada en la Bundesliga nada más anotó 7 goles. Anthony Gordon, un muy buen fichaje, y además el Barcelona lo fichó antes de la Copa del Mundo, lo cual termina siendo un gran acierto, porque si lo hubiesen fichado después, su precio habría aumentado porque la rompió con Inglaterra. Otro carrilero, extremo muy bueno, que te ayuda en defensa, que te ofrece mucho en ataque, pero que con el Newcastle en la Premier nada más marcó 6 goles la temporada pasada. Bisiwu, un gran proyecto a futuro, 2 goles el año pasado. Entonces dejaron ir 54 goles y los futbolistas que han llegado te suman cerca de 15. A mí las matemáticas no me dan. Si Baldor y Lehmann no estaban borrachos, el Barcelona le va a costar competir. Rodri, un gran acierto en la mitad de la cancha, pero me hace recordar a la narrativa que se instaló cuando el Madrid fichó a Kylian Mbappé. Muchos compañeros decían, ¿por qué el Madrid fichó a Kylian Mbappé si ya está Vini Junior? Perfectamente podríamos decir lo mismo del Barcelona. Rodri, quizás el mejor del mundo en su posición, Balón de Oro, campeón del mundo, le va a añadir al Barcelona no nada más jerarquía, sino también experiencia y liderazgo, 2 rubros que el Barcelona necesita fortalecer. Pero en los últimos 2 años, desde la llegada de Hansi Flick, la fortaleza del Barcelona ha sido la mitad de la cancha. Se han reforzado en el lugar donde menos necesitaban reforzarse. Faltan todavía algunos días para que cierre el mercado, pero si el Barcelona no ficha a un defensa central de jerarquía para que acompañe a Cubarsí, y si no ficha a un 9, más allá de que Hansi Flick es un mago que puede encontrar variantes con Rafinha, con Lamine Yamal yendo por dentro, que puede potenciar a muchos de los jugadores que hoy tiene, como lo hizo con Rafinha en su primera temporada, a mí las matemáticas no me dan, Ana. Si el Barcelona no ficha un centro delantero de jerarquía, un centro delantero que ofrezca garantías en esa posición, yo no veo al Barcelona compitiendo en Champions y creo que no le alcanzaría ni para revalidar su título de campeón en la Liga. Pues te traslado a ti la pregunta, Rodra, ya que estamos hablando también del 9, te pregunto, punto número 1, si el Barça necesita un 9, y fíjate, ¿no? Porque seguimos con la novela de Julián Álvarez, y tú que estás en Madrid, no sé si por casualidad te has encontrado un cartel como estos, que han amanecido, eso sí, por la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Me imagino que no ha sido por allí, pero bueno, hay carteles, con el 19 ahí tachado, fuera Julián. Parece que la afición rojiblanca está muy enfadada con el delantero argentino, que como saben no jugó en el primer partido de Liga del Atlético de Madrid, en esa victoria frente al Málaga. Se ha hablado de un posible traspaso al Arsenal y que Julián ha dicho, en teoría, que no, que salir al Barça o nada. Y ya sabemos cuál es la respuesta del Atlético de Madrid, que al Barça, vamos, ni en broma. ¿Crees que el Barça necesita un 9? Sin duda parece que no va a ser Julián, ¿no, Rodra? Julián no, y sí, claro que el Barça creo que necesita un 9. Lo único que tiene jugadores muy interesantes para poder ocupar esa posición de falso 9. Pero yo creo que un Barça que produce tantas ocasiones necesita un delantero centro rematador, al menos para escenarios de partido. No sé, Hamza, Abdelkarim, al que le pude ver aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, en la final de la Copa de Campeones, el juvenil del Barça contra el juvenil del Real Madrid, que ganó 4-1 el juvenil del Real Madrid. No sé si a Hamza le va a dar, al Barça le suele salir todo, cuando además son chavales que vienen desde la cantera, pero en principio creo que necesitarían algo más y un perfil además de ese delantero. Yo creo que para el grueso de la temporada, si no encuentran nada en el mercado, porque el 9 sería Julián claramente, o sea, con Julián sería un equipazo brutal. Yo, como madridista, prefiero muchísimo más un Barça con Rodri que un Barça con Julián. O sea, si me hubieran dado a elegir, yo te firmaba que hubieran fichado a Rodri, que nos lo hubieran robado, pero que no firmaran a Julián. Creo que era lo que le faltaba al Barça y que le hubiera venido. A mí Julián me parece un jugadorazo. Yo también lo hubiera traído para el Madrid, pero es verdad que en el Madrid hay ya demasiado overbooking ahí arriba. Entonces, sabiendo que Julián no va a venir y que en el mercado yo no sé qué otro 9 hay que pueda tal, estaba preguntándola por Lautaro, que pregunté a su gente
hace ya 10 días o así me dijeron que no había nada. No sé si ahora habrá novedad, les he preguntado. Lautaro, hombre, sí que me casaría porque es un delantero rematador que le iría de fábula al Barça. Pero si no pueden Lautaro, yo no sé qué 9 hay por ahí rondando. A mí me gusta mucho Sesco, la verdad, pero a mí desde el lado de Sesco me dijeron que era imposible salir al Barça este verano. Eh, entonces, viendo eso, yo no descarto y no me parece mala que el Barça pueda jugar con Lamine en tramos de temporada de falso 9 y que se despierte más su vena goleadora. No sé Gordon qué papel va a tener. Adeyemi a mí me hace bastante gracia, me mola, pero no sé si está como para liderar un número 9 del Barça. Bueno, me deja esa duda. Y luego con lo de Julián, yo hablé hoy por la mañana con el Arsenal y me dijeron que todo lo que estaba saliendo que no era así, que claramente ha habido un interés todo el verano, pero que no le daban mucho más recorrido ahora mismo. Perfecto. Bueno, pues Gemma, te has dado la pregunta. ¿Crees que el Barcelona se da ya por vencido con la situación de Julián Álvarez o todavía no? No, 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 van a intentarlo, son conscientes de la dificultad, pero sobre todo lo que no van a hacer es dejar el jugador tirado ahora, que ha hecho todos estos gestos, y están dispuestos a aguantar. Veremos hasta cuándo. Se hablaba de que sería la semana que viene como ya el final y que si no se desbloqueaba, pues ya irían a por otro 9. Sabemos que Deco muy en silencio está trabajando. Hoy, por ejemplo, le hemos pillado que se iba a Lisboa. Eso abre abierto especulaciones de Luis Suárez, el colombiano que salió la semana pasada, que el Barça rápidamente lo negó y rápidamente lo han vuelto a negar. No, es difícil tener filtraciones en este Barcelona en el contexto de los últimos meses y sobre todo en cuanto al 9, no quieren que se filtre nada, porque no quieren mandar un mensaje que pueda sentar mal a Julián, a su entorno, de que están mirando un plan B. Obviamente lo están mirando, porque son conscientes que necesitan ese punto focal. También son conscientes que si no es Julián no pueden fichar un 9 de primer nivel, no pueden optar a un Harry Kane, a un futbolista así. Sí que es verdad que interesa a Lautaro, no es la primera vez, ha habido contactos en el pasado, antes era imposible por una cuestión de fair play, ahora se podría llegar a dar. Pero parece una operación bastante difícil. Hablando de fair play, déjame que te diga que ninguno de los fichajes está aún inscrito, ni Rodri, ni Adeyemi, ni Gordon. La misma historia de siempre, pero nos trasladan un mensaje de mucho optimismo el Barça esta vez, pero como lo han hecho en el pasado, sobre todo en el caso de Olmo, lo apunto, pero en principio nos juran y perjuran que antes del partido del Elche va a estar ahí. Entonces sí, se está rastreando el mercado, se está incluso estudiando una operación muy extraña, que es que si Chicago estaría dispuesto, en caso de no clasificarse, sabrás nada mejor tú que yo, qué Copa, pedir a Lewandowski en préstamo 6 meses. Me parece bastante loco, pero sé que se ha preguntado también por eso. Opciones, incluso se especula con que si ahora no puede ser Julián, ver qué pasa e intentarlo en el mercado de invierno, porque lo que está claro, hemos visto las pancartas, hemos visto cómo ha dejado tirado Diego Pablo Simeone a su futbolista en conferencia de prensa cuando le preguntan qué piensas de los insultos, gritos Por lo del tema de la afición. a Julián, exacto. y él dice máximo respeto a mi afición, que ya sé que es su postulado, pero no me parece bastante justo. Es decir, creo que es insostenible la situación de Julián en el Atlético, que están perdiendo mucho dinero, y podría entender, por ejemplo, si el Barça quisiera fichar a Mbappé o si el Madrid quisiera fichar a Lamine, que un club dijera: Lamine, vete donde quieras, no en el Madrid. Pero en el caso del Barça y el Atlético, que el Barcelona, con los fichajes de Griezmann, de Turán, ha construido una cuarta parte del Metropolitano, la verdad que me sorprende mucho. Yo sé que reforzar un rival, pero no sé, me parece la situación un poco surrealista y que es insostenible. Le deja salir, pero no al lugar donde él quiere ir. Es como raro, incluso a nivel deportivo, a nivel humano. Me parece un posicionamiento muy extraño y que se estaba metiendo en un buen lío el Atlético, y también Julián, que es verdad que creo que se dejó engañar o tomó una mala decisión cuando decidió ir al Atlético y se pensaba pues que iba a jugar de otra forma o que tendría otro tipo de entorno futbolístico que le favoreciera. Bueno, impresionante, ¿no? Lo del tema de Julián Álvarez, que continúan las novelas cada día. Esto no se acaba. Vamos a ver cuál es el final del jugador, si se queda en el Atlético de Madrid, si sale, si consigue salir a
a Barcelona. En fin, lo contaremos aquí, por supuesto, en las plataformas digitales de ESPN Deportes. El Barça arranca la temporada este domingo, lo hacen el Martínez Valero frente al Elche, no se lo pueden perder. Y en cuanto acabe, aquí estaremos con el resto de compañeros en la Liga del Día, que vuelve este fin de semana. Chicos, un placer como siempre, y a ustedes síganos, denle like, comenten y compartan. Adiós.